Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta preciosa mañana, una mañana de grande y singular victoria, sin igual victoria. Victoria porque dice la palabra del Señor que aunque hubiese muerto el Señor y hubiese pasado todo su sacrificio, todo el dolor, la cruz y las espinas, y no hubiese resucitado, dice la palabra del Señor, nuestra fe sería en vano. Y dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración, de tenerles lástima, si es que el Señor no hubiese resucitado. Pero le damos gloria a Dios de que nuestro Señor resucitó. Y la palabra aquí, el apóstol Juan nos relata en esa armonía de los evangelios, nos relata lo que aconteció en aquella madrugada, dice la palabra del Señor, antes de que el sol salga. Dice que fueron María Magdalena, Juana y la otra María. Aquí el evangelio de Juan nos menciona solamente a María, y dice la palabra del Señor que ellas fueron y llegaron al lugar donde habían puesto al Señor, y dice que vieron que la piedra que tapaba el sepulcro, dice que estaba removida, y cuando ellas miraron, no se encontraba el Señor. En la armonía de los evangelios dice la palabra del Señor que un ángel les dice de que vayan y les digan a sus discípulos, dice que les digan que Él había resucitado y que no estaba allí. Cuando fue María y le dice, la palabra del Señor aquí nos menciona que le dice a Pedro, el día de ayer estuvimos viendo la historia de este escenario tan sublime y tan especial que para nosotros es maravilloso. Cuando nosotros vemos las dramatizaciones, realmente impacta nuestro corazón y toca nuestro corazón el sufrimiento del Señor, pero también viene a nuestro corazón saber que ese sufrimiento fue el precio de nuestra salvación, y se convierte esto que podría ser luto y tristeza y llanto como se encontraban los discípulos en ese momento, se convierte en gozo y en regocijo y en victoria para nosotros, porque el Señor resucitó y significó la victoria para nosotros, la victoria eterna. Y dice la palabra del Señor que fueron y le avisaron a Pedro y a Juan, y estos dos corrieron hacia el sepulcro. Y dice la palabra del Señor que Juan corría más fuerte que Pedro y llegó antes al sepulcro. Pero dice la palabra que llegó Juan, y Juan llegó hasta el sepulcro y no se atrevió a entrar, sino que solamente vio que no estaba el cuerpo del Señor y que estaban los lienzos puestos, acomodados, dice, enrollados, como si se hubiese levantado alguien de dormir. Y dice la palabra del Señor que Pedro llegó, y Pedro no se quedó en la puerta, sino que con ese temperamento que tenía él, entró hasta adentro, y dice que vio que no estaba el maestro. Luego, al ver que Pedro había entrado, entró también Juan, y dice la palabra del Señor que Juan, al ver lo que estaba aconteciendo, creyó, porque hasta ese momento no habían entendido que el Señor habría de resucitar. Para Pedro era, como estábamos mencionando el día de ayer, era un escenario muy especial, en una situación en extremo difícil. Pedro había negado al Señor. Pedro había aquella noche del arresto del Señor, de su juicio, al día siguiente su crucifixión. Dice la palabra del Señor que aquella noche, antes de que el gallo cante al amanecer,
Pedro había negado al Señor 3 veces. Y permítame decirle algo, Pedro estaba en este escenario tan difícil porque Pedro le había dicho al Señor: Señor, mi vida pondré por ti. Señor, si es necesario, yo iría a la cárcel contigo. Y Señor, si es necesario, yo moriría junto contigo, Señor. Pero aconteció que en el momento de la contingencia, la dificultad, el momento en el que el Señor estaba pasando la situación más difícil, permítame decirle algo, sus más íntimos amigos dice que lo abandonaron. La palabra del Señor dice que huyeron y se fueron. Algunos le siguieron de lejos, como le siguió Pedro, dice la palabra del Señor, mas Pedro le seguía de lejos. Cuando ya tuvo temor y tuvo miedo, cuando vio que la situación estaba difícil, cuando estaba todo complicado, Pedro empezó a seguir al Señor de lejos. Y en el corazón de Pedro se encontraba esta situación de haberle fallado a su maestro, de haberle fallado a aquel amigo a quien él tanto amaba y sinceramente amaba de todo corazón. Más adelante dice la palabra del Señor que el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú lo sabes todo, Señor. Pedro le estaba diciendo: tú sabes que te amo, Señor. Y ciertamente Pedro amaba al Señor, pero lamentablemente todo lo que sentía no había sido suficiente para que él pueda ser fiel al Señor. Y esto estaba golpeando a Pedro de una manera tan dura. Y como mencionábamos ayer, ciertamente creo firmemente que el enemigo estaba aprovechando esta situación al máximo para destruir a Pedro, acusándole y recordándole cómo fue que él dijo que no le conocía, cómo fue que él juró que no conocía al Señor, cómo fue que él maldijo al Señor y jurando dijo que no le conocía, que no sabía quién era. Cuando el gallo cantó aquella noche, aquella madrugada, el Señor había sido golpeado. El Señor estaba en aquel momento, en aquella transición de su sufrimiento, camino al Calvario, camino a la cruz. Y no estaban allí sus amigos que le habían prometido que estarían con él. Y dice la palabra del Señor que aquella madrugada, cuando el gallo cantó, Pedro se acordó que el Señor le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro miró hacia el patio interior donde se encontraba el Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor, siendo aún golpeado, miró a Pedro en medio del dolor. Y la mirada del Señor se entrelazó con la de Pedro. Y esa mirada impactó de tal manera el corazón de Pedro, porque sabe que una mirada natural podía ser una mirada de reclamo, una mirada de acusación, de condenación, pero no fue esa mirada la que recibió Pedro, sino que dice la palabra del Señor que Pedro empezó a recordar las palabras del Señor. Y muchas fueron las palabras en aquellas horas anteriores, las conversaciones que tenía Pedro, que Pedro con ese carácter que tenía, de repente primero hablaba y luego pensaba, y él sacaba lo que había en su corazón y el Señor tenía que ponerlo en orden a Pedro, tenía que acomodarlo a ese sanguíneo en impotencia. Y Pedro le decía: Señor, ¿por qué dices que no podemos ir contigo? Y el Señor le decía a Pedro: lo que yo te digo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Vendrás después. Y Pedro le decía, no lograba aceptar lo que el Señor le estaba diciendo. Y Pedro le decía: no, Señor, yo iré contigo.
Señor, mi vida pondré por ti. Señor, no importa lo que pase, si tienes que ir a la cárcel, yo iré contigo, Señor. Semanas antes se podía decir: Señor, mi vida pondré por ti, Señor. Y el Señor lo mira a Pedro con esa misma mirada de amor, sabiendo la debilidad de Pedro, sabiendo la condición de Pedro. El Señor miró a Pedro y le dice: Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y le dice a sus discípulos: quiero decirles algo. Ya en el Getsemaní, ya allí en el monte de los olivos, le dice: quiero que sepan que ustedes se van a escandalizar de mí, se van a avergonzar de mí, van a tener vergüenza de mí. Van a tener vergüenza decir que me conocen. Van a tener vergüenza decir que son cristianos. Les va a costar decir que yo creo en el Señor Jesucristo y por eso soy lo que soy y no hago lo que no hago, o no hago lo que ustedes hacen. Y ellos le dijeron: Señor, nosotros no nos vamos a avergonzar. Pedro fue un poquito más agresivo y le dice: Señor, aunque todos estos michis se avergüencen, yo no me voy a avergonzar. Yo, Señor amado, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Señor, estoy dispuesto a ir a morir contigo. Y cuando cantó el gallo, Pedro empezó a recordar estas palabras. Recordó también que el Señor le dijo: Pedro, quiero decirte que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero sabes, Pedro, yo he pedido al Padre para que tu fe no falte. Y Pedro, cuando seas vuelto, le estaba diciendo: cuando te arrepientas, Pedro, de negarme y de maldecirme, de jurar que no me conoces, cuando te arrepientas, Pedro, yo te quiero pedir algo, Pedro, que seas tú estableciendo y confirmando a tus hermanos. ¿Sabe que el Señor estaba hablando con el más débil de ellos? O si usted quiere verlo así, tal vez con el que iba a sufrir el mayor golpe, tal vez voy a decir así, pero tal vez con el que en esa característica que tenía él, que al venir a apresar al Señor Jesús, dice que Pedro sacó su espada. ¿Qué hacía Pedro con una espada, mi amado hermano? Mucho Peter, ¿no? Y dice que Pedro lanzó un golpe mortal y certero. Gracias a la habilidad de Malco y perspicacia, le hizo lance y salvó su cabeza, pero su oreja cayó en tierra. Ese era Pedro, mi amado hermano, con esa característica, con esa forma de ser tan impulsivo, tan explosivo, tan reactivo ante lo que pasaba. Él se estaba llevando el mayor golpe, los otros habían quedado. Dice que la palabra del Señor en la armonía de los evangelios dice que cuando apresaron al Señor, sus discípulos huyeron. Cuando el Señor les dice que se calmaran, que Él no necesitaba que ellos le defiendan porque Él podía mandar traer legiones de ángeles que le defiendan. Dice que tomó la oreja y la puso nuevamente en la cabeza de Malco y sanó a Malco. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? El Señor estaba diciéndole a Pedro: Pedro, con todo lo débil que tú vas a ser, quiero que sepas que tus hermanos estarán en peores condiciones que tú. Y van a necesitar que tú saques fuerza de flaqueza. Que cuando tú seas vuelto y te arrepientas, yo voy a utilizarte a ti. Aunque sea difícil para tus hermanos entender que aquel que me negó, que aquel que me maldijo, que juró que no me conocía, será el instrumento que yo voy a utilizar para fortalecerlos, confirmarlos. Que voy a pedirle
aquel que me negó, voy a pedirle que sea el que pastoree las ovejas. Y sabe que esta mañana era una mañana tan singular para Pedro, porque había acontecido la noche más oscura, había pasado los días más terribles, las horas más terribles de su historia, sin precedentes, sin esperanza. Mi amado hermano, no sé cómo poder transmitirles lo que entiendo, percibo de la palabra que estaba viviendo Pedro estas horas anteriores y hasta este momento mismo. Pedro sentía que había fracasado. Pedro sentía que todo su anhelo, que era poder serle fiel a su maestro, no había podido ser. Aquel que él amaba tan intensa y tan profundamente, y que en su corazón tenía toda la intención de serle completamente fiel, él le había negado, lo había maldecido, había jurado que no le conocía y lo había abandonado en el momento más difícil de su historia. Y Pedro no lo podía asimilar, no podía entender qué era lo que le había pasado. Y sabe que, como usted, como yo, tal vez Pedro recorría y decía: ¿por qué no estuve más allá? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no me escondí como estos otros, digamos, no? ¿Qué hacía yo siguiendo al Señor de lejos? ¿Por qué no hice como Juan, que entró más adentro, que estuvo más cerca del Señor? ¿Por qué no fui para la izquierda? ¿Por qué no fui para la derecha? ¿Por qué fue que estuve ahí? ¿Por qué fue que me vio esa mujer? ¿Por qué me vio la otra? ¿Por qué los otros preguntaron y dijeron que me... ¿Por qué? Como hacemos nosotros una y otra vez. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? El enemigo que estaba aprovechando esta situación de decirle a Pedro lo que había tenido éxito con Judas. El enemigo estaba tratando de que Pedro terminara su historia como la terminó Judas. Estaba tratando de decirle: Pedro, ya no hay nada que hacer. El maestro murió. Y lo último que vio fue a su mejor, de sus más íntimos amigos, traicionándole, diciendo que no le conocías, Pedro. Qué pena, Pedro, qué triste, Pedro. Qué mal, Pedro. Ahora sí te salió de lujo, Pedro. Pero Pedro recordaba algo. Recordaba la mirada del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro miró al Señor y el Señor miró a Pedro, dice que él recordó las palabras que le dijo. Recordó que el Señor le había dicho que le iba a negar. Y dice que Pedro salió del patio y se fue y se apartó y lloró amargamente. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Marcos de que cuando María va a decirles que el Señor no estaba en el sepulcro, dice que ellos estaban llorando amargamente tristes. Tal vez ni siquiera podían hablarse el uno al otro, tal vez consolarse el uno al otro. Y les decía yo ayer, tal vez todos estaban capaz que hasta medio reunidos. Y Pedro no se sentía digno de poder estar siquiera junto con ellos. Pedro sentía que de todos ellos él era el peor. Pedro sentía de que realmente para él ya no había ninguna esperanza. Tal vez ellos estaban hilvanando en sus corazones teológicamente que si el Señor era el Mesías y bueno, cuando mueran ellos se iban a ir con él. Pero Pedro había quedado en el camino. Pedro estaba diciendo: casi que me fui al cielo, pero ahora derechito al infierno seguro me voy a ir. Justo al final, justo en el último minuto del partido, lo fregué todo. Lo fregué todo, lo negué al Señor. Que ahora quisiera arrepentirme, quisiera decirle al Señor que me perdone y no puedo decirle nada porque ya está muerto. Ya no hay nada que hacer. Pero cuando vienen estas mujeres y le dicen: Pedro, no hay el Señor en el sepulcro,
y está movida la piedra. ¿Sabe que mi amado hermano, Pedro siguió siendo Pedro? Como decía un amigo, ¿sabes qué? A vos te hacen puré y seguís siendo papa. Así era Pedro. Estaba hecho puré, pero era puré de papa. Y corrió Pedro. Y dice que corrió lo más que podía. Pero Juan había sido más corredor. Y dice la palabra del Señor que Juan llegó primero. Pero Juan era Juan y quedó en la puerta pensando si entraba o no entraba. Y Pedro entró y luego pensó si entraba o no entraba. Y ya adentro vio lo que vio y su corazón empezó a latir más fuerte. La esperanza empezó a levantarse en su corazón y empezó a recordar otras palabras que el Señor les había dicho y que ellos no habían logrado hasta ese momento. Dice, hasta ahí no habían creído, no habían entendido, no habían asentado que el Señor les dijo que al tercer día iba a resucitar. ¿Sabe qué más les dijo el Señor? Cuando yo resucite, nos vemos en Galilea. Allá va a ser el junte. Allá en Galilea, les dijo el Señor. Pero ellos no podían, en su dolor, en su tristeza, en su situación, no podían recordar lo que el Señor les había dicho. Pedro no podía olvidar la mirada del Señor. Aquella mirada de amor, mi amado hermano, que estaba invitando a Pedro a volver, que le estaba recordando a Pedro que él le amaba. El Señor le estaba diciendo, Pedro, yo sabía que me ibas a fallar, Pedro, pero quiero que sepas que aún sabiendo que me vas a fallar, yo te sigo amando. Pedro, yo sé que me negaste. Pedro, sé que juraste que no me conocías. Pedro, sé que maldijiste y blasfemaste mi nombre. Y quiero que sepas que yo lo sabía, Pedro. Y sabía que antes de que el gallo cante, tú me ibas a negar 3 veces. Y el Señor con esto en el corazón de Pedro estaba trayendo a sus discípulos. Ahora venía el Señor con un gozo en su corazón, con una alegría tan grande en su corazón, porque ahora podía traer el mensaje más sublime que había sido guardado por todos los tiempos. Un mensaje que se había convertido en una profecía, para algunos en una ilusión. Mire lo que dice la palabra del Señor aquella noche de aquel domingo. Y al Señor se había aparecido María Magdalena, y ella vino y les dijo, les cuento que he visto al Señor con mis ojos. Y ellos todavía no lograban asentar lo que estaban escuchando con sus oídos. Y dice que aquella noche, dice verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. En este momento se estaba expresando y realizando la presentación de una declaración de amor
la más sublime declaración de amor. El Señor había resucitado, se había presentado ya delante del Padre y se presentó con el sacrificio perfecto. El Señor Jesús se presentó delante del Padre con su sangre preciosa, diciéndole: Padre, vengo con el precio justo para rescatar a mi pueblo, a mis hijos, a mis hermanos. Y el Señor miró el precio que tenía que pagarse y el Padre dijo: es justo y correcto el precio. Una vez aceptado el sacrificio, dice que Él volvió, y dice que Él volvió con regocijo en su corazón, porque Él estaba viniendo a decirles: quiero que sepan que de ahora en adelante, desde este momento y para adelante, todos los que quieran pueden volver a restablecer la comunión conmigo. Quiero que usted sepa, mi amado hermano, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenía un objetivo. Tiene un objetivo, que es un objetivo eterno, mi amado hermano, que persiste, que está en un presente continuo desde aquel tiempo hasta hoy y por la eternidad, mi amado hermano. Mientras estemos en este tiempo de la gracia, lo que el Señor les estaba diciendo aquella noche, cuando entró en medio de ellos, les dice: Shalom. El primer shalom ellos no lo entendieron a cabalidad, porque se había convertido en un saludo que no tenía significado. Shalom quería decir en el hebreo que aquella armonía del principio, que aquella armonía que Dios creó en un principio se vuelva a restablecer en tu vida. Que aquella comunión que hubo un día con el Padre y el ser humano se restablezca un día y tú seas feliz de verdad. Significaba que tú tengas armonía, éxito y felicidad en espíritu, alma y cuerpo. Que tu condición caída termine un día y que tú puedas restablecer aquella comunión que un día se perdió con el Padre Celestial, que un día se restablezca. Eso quería decir shalom. Cuando alguien decía shalom antes del Señor, era una profecía y una promesa. Era decir, un día el Señor va a restablecer la comunión con nosotros. Un día vamos a poder caminar con Él, estar con Él, Él en nosotros y nosotros en Él. Será un día, aquel día cuando venga el Mesías. Y el Señor esta noche les está diciendo a sus discípulos: quiero que sepan que ese día llegó, que ahora podemos estar eternamente y para siempre. Era esa expresión del Señor de amor, mi amado hermano, de decirle: ¿sabes qué? Ahora el pecado ya no tiene más poder sobre ti. Ahora tú puedes tomar la decisión de estar junto conmigo, le decía el Señor. Tú puedes tomar la decisión de amarme. Ese libre albedrío que el Señor dio, que es tan teológicamente tan intenso de explicar, es un momento en el tiempo de la eternidad que el ser humano tiene como autónomo, independiente. Ese libre albedrío, ese momento de decir, de darte la oportunidad con toda la libertad de que tú decidas si quieres amar o no al Señor. Es muy similar a ese momento del altar en el que está ese esposo y ese novio y esa novia. Y ¿saben qué? Yo siempre le hago esa pregunta, ¿no? ¿Prometes delante de Dios y de estos hombres amar a este hombre en el bienestar, en la angustia, en la felicidad, en la tristeza? Y dice: renunciando a todo otro varón, tomarle como tu único esposo. Y les paso el micrófono. Y así asustaditos dicen: sí, prometo. Gracias a Dios nunca me ha tocado alguien que diga no, ¿no? Ahí en ese momento, ¿no? Dramático.
Pero ¿sabe qué? Muchas veces se dice en este momento, en el matrimonio civil dice, si alguien ve que hay algún impedimento, usted de libre y espontánea decisión está decidiendo, nadie lo está obligando, nadie, solitamente, está seguro, nadie lo está empujando, nadie me está empujando. Eso es. Se llama libre albedrío. El Señor estaba en ese momento diciéndoles, ¿sabe qué? A sus discípulos, llegó el momento en el que pueden ustedes decidir ahora. Si es que quieren estar conmigo o no quieren estar conmigo. Si es que ustedes quieren que eternamente podamos ahora tener esta comunión que hemos empezado en este caminar. El Señor les dice la primera vez, Shalom. Y luego les muestra sus manos, les muestra el costado. Dice que ellos lo miran y quedan maravillados y su corazón se llena de gozo. Y el Señor los mira y les dice por segunda vez, Shalom. Y ahora ellos ya estaban entendiendo que les estaba diciendo, la profecía se acaba de cumplir. Ahora se cumplirá la profecía. Ahora ustedes, si quieren, pueden nacer de nuevo y pueden empezar una comunión conmigo. Una comunión que tendrá resultado, efecto, cuando y solo cuando el Espíritu de Dios venga a morar en ustedes. De tal manera que el Señor dice que les dice Shalom. Ellos entienden lo que estaba diciéndoles. Ellos aceptan esa invitación del Señor. Y el Señor les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y dice que sopló y les dice, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, mi amado hermano, y no en otro, nace la iglesia de Cristo. En ese momento acontece el primer nuevo nacimiento en conjunto. Ahí con esos 11 discípulos nacen de nuevo y empieza un nuevo momento para sus vidas. Un momento que empieza a hacerse realidad, que ellos logran entender que para eso vino el Señor. Y quiero decirte algo, mi amado hermano. Esto no ha cambiado. Es importante que usted y yo podamos recordar y saber de que el Señor sufrió lo que sufrió, pagó el precio que pagó, mi amado hermano, pero no lo hizo, mi amado hermano, para que usted tenga prosperidad. Voy a explicar ahora entre comillas. No quiero decir, no fue el fin de que usted pudiese recibir bendiciones que si Dios quiere dárselas. Pero quiero decirle que lo que el Señor tenía en su corazón como fin último, mi amado hermano, era que usted pueda tener comunión con Él. Que yo pueda tener comunión con Él. Que eso es lo que el Señor anhela de nuestra vida, de nuestro corazón. Que nosotros al aceptarle podamos entender que Él cada día anhela nuestra compañía. Que Él cada día anhela que tú te presentes delante de Él, que le digas, Señor, aquí estoy. Buen día, Señor. Que el Señor está anhelando que tú puedas decirle, Señor, yo me presento delante de ti como sacrificio vivo en olor fragante. ¿Sabe qué significa eso? Aquí están mis pies, aquí están mis manos, aquí está mi boca, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Pero si usted se presenta delante de Él y le dice, Señor, tengo esta lista de peticiones, te pido que por favor antes que anochezca todo esto esté cumplidito. Y yo voy a hacer lo que yo quiero. Tengo mis propios planes, tengo mi propia vida, mi propio pensamiento. Y la verdad no estoy interesado en saber cuáles son tus pensamientos, cuál es tu camino, qué es lo que tú quieres, Señor, de mi vida. Cuando el Señor le dice a sus discípulos Shalom, Él estaba tan contento, tan feliz, porque empezaba un nuevo tiempo. Sus discípulos dice que también estaban gozosos. Y Pedro, mi amado hermano, ¿sabe qué?
en la armonía de la palabra del Señor, dice que Pedro tuvo un encuentro con el Señor a solas. El Señor tuvo un tiempo para escuchar a Pedro y hablar con Pedro. No están los detalles en la palabra del Señor. ¿Qué pasó en esa entrevista de Pedro y el Señor luego de la resurrección? Pero permítame imaginar, mi amado hermano, a Pedro llorando y diciéndole: Señor, te fallé. Señor, te negué. Y yo veo una conversación tan similar, tan parecida a lo que hizo luego el Señor en público. En público, para que los apóstoles, sus discípulos, puedan de nuevo aceptar a Pedro. Puedan perdonar a Pedro y aceptarlo nuevamente. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro insiste diciéndole: Señor, tú sabes que te amo. Dice que la tercera vez el Señor le vuelve a decir a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y en cada una de las veces que él le preguntó a Pedro si lo amaba, le dijo Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esta conversación es una conversación que nosotros podemos tener, es muy similar con el Señor. Tal vez tú estás aquí y estás recordando la muerte del Señor, su crucifixión y lo duro que fue. Cuando vemos dramatizaciones como la que vimos en la pantalla, realmente impacta nuestro corazón, de saber que ni siquiera fue, que apenas es un poco de lo que realmente aconteció. Y con ese poco que pueden dramatizar, nosotros nos impactamos del amor de Dios. Pero déjame decirte que cuando el Señor te dice, si tú le amas, y tú le dices: sí, Señor, yo te amo, el Señor te dice: permite que yo sea tu Señor. El Señor quiere compartir tu vida, mi amado hermano. El Señor quiere ser tu Señor. Muchos nos acercamos al Señor y le decimos: yo te acepto como mi Salvador, pero no te acepto como mi Señor. Yo no quiero preguntarte, Señor, si debo hacer o no debo hacer. Yo no quiero preguntarte si es tu voluntad o no es tu voluntad. Yo no quiero preguntarte si voy a la izquierda o voy a la derecha. Yo no quiero preguntarte, Señor, si me caso o no me caso. Yo no quiero preguntarte si me sujeto o no me sujeto. Yo no quiero preguntarte si grito o no grito. Yo no quiero preguntarte si hago lo correcto o no hago lo correcto. Yo no quiero preguntarte si soborno o no soborno. Yo no quiero preguntarte si me corrompo o no me corrompo. Yo no quiero preguntarte si adultero o no adultero. Yo no quiero preguntarte si fornico o no fornico. Yo quisiera, Señor, solamente recibir bendiciones y que mis peticiones sean atendidas. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que dice la palabra del Señor que cuando más ahí en armonía, en este momento no estaba Tomás, Tomasito no estaba. Y cuando los discípulos le dijeron: Tomás, te cuento que vimos al Señor. Y Tomás, ¿sabe qué les dijo? Quiero que sepan que yo no voy a creer mientras no vea con mis ojos. Tomás era melancólico y él necesitaba ver, probar con sus ojos, tocar. Dice: necesito ver con mis ojos. Y si no toco las heridas de su mano y meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Dice que luego el Señor, estaban todos juntos nuevamente y se presentó. Y esta vez va donde Tomás y le dice: Tomás, mete tu mano, tus dedos en las heridas de mis manos. Mete tu mano en mi costado. Dice que Tomás cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: Tomás, porque viste, has creído. Bienaventurados los que sin ver
creyeron y creerán. Pero ¿sabe qué fue lo que Tomás llegó a creer? Llegó a creer que Él era su Señor y era su Dios. La tradición dice que Tomás se fue a la India y predicó en la India, y que allá fue martirizado. Ese Tomás que no creía, ese Tomás que era tan incrédulo, allá fue un poderoso creyente. Dice la tradición, porque no lo refleja la palabra del Señor, que a Tomás lo despellejaron. Antes de matarlo, le quitaron toda la piel y luego le cortaron la cabeza. Ese fue Tomás. Un Tomás que fue capaz de decirle al Señor: Señor, tú eres mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya, Señor? Y sabe que, mi amado hermano, permíteme decirte, con esto voy a aterrizar. El Señor nos ha llamado para que nosotros seamos cuerpo. Dice que nosotros somos su cuerpo, cada uno miembro de su cuerpo, con una función especial en el cuerpo. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Tal vez usted tiene la percepción de que es suficiente venir el domingo. Es suficiente, no sé, una estructura que usted se ha ideado. Pero permítame decirle algo, mi amado hermano. Lo que la palabra del Señor nos dice es que no es suficiente, que es necesario que usted ocupe el lugar que Dios estableció para usted. Tal vez usted es la mano de la iglesia y estamos sin mano. Tal vez es usted uno de los pies y estamos cojeando porque falta un pie. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Hay un lugar en esta iglesia que le corresponde a usted. Y mientras usted no ocupe ese lugar va a estar pendiente, mi amado hermano. Y estará pendiente también en su corazón, en su vida, en el señorío de Cristo en su vida. De tal manera que yo quisiera motivarle que usted pueda acercarse a su Señor y pueda decirle: Señor, explícame qué significa que tú eres mi Señor. Hasta aquí tal vez le entiendo que eres mi Salvador. Tal vez le entiendo que has comprado bendiciones, has comprado mi salvación, has comprado mi rescate, pero no estoy entendiendo que tú eres mi Señor, que quien decide en mi vida eres tú. Y mi amado hermano, es un buen momento. Un día unos preciosos jovencitos universitarios fueron al colegio y nos sacaron a todos los muchachos. Estábamos en el colegio y nos formaron en grupos. Yo ya había aceptado al Señor como mi Salvador, y uno de esos universitarios agarra y dice: yo sé que están aquí ustedes en un colegio, el evangélico del colegio, y dijo: ¿quiénes han aceptado, no, al Señor como su Salvador? Y todos levantamos la mano. Creo que había uno nomás que no sabía de qué le hablaban, y él le explicó y luego dijo: ahora quiero yo preguntarles quiénes han aceptado al Señor como su Señor. Y esto impactó mi vida de una manera tan profunda, porque yo no le entendí. Yo pensé que más o menos era, voy a apoyarlo al hermano, casi que me puso a orar por él para que Dios lo ilumine, porque yo ya la lección me la sabía, digamos, ¿no? Yo ya acepté al Señor, es para estos otros, digamos, ¿no? Pero cuando él dijo quién le aceptó como su Señor, todos nos quedamos pensando. Y yo realmente sentí un desafío de Dios mismo hablando a mi corazón. Y yo lo miré y él entendió la pregunta que había en mis ojos y dijo: si tú le has aceptado como tu Señor, entonces seguramente le estás preguntando qué puedes hacer y qué no. Si tú le has aceptado como tu Señor, antes de tomar una decisión, tú le preguntas al Señor, porque es tu Señor. ¿Y quiere que le diga algo? Ese momento sentí en mi corazón un desafío. Sentía literalmente que Dios me decía: ¿me aceptas como tu Señor?
¿Y sabe qué sentí yo? Es como si una película funcionara en mi cabeza, no sé cómo explicárselo. Yo sentía, me veía en escenarios preguntándole a Dios. Preguntarle a Dios si iba o no iba, si hacía, si no hacía, si me arreglaba o no me arreglaba, si cortejaba o no cortejaba. Eran temas que los estaba decidiendo yo personal y exclusiva, autónomamente. Pero ese momento sentí al Señor decirme: ¿me aceptas como tu Señor? Algo que no había comprendido a cabalidad, y le dije: Señor, yo te acepto como mi Señor. Y desde ese momento empezó un otro momento en mi vida como creyente. Y hoy día, mi amado hermano, yo quiero desafiarte en el nombre del Señor a que tú puedas escuchar este desafío de tu Señor. Y tú puedas decir: Señor, ¿eres mi Señor o no eres mi Señor? Y tú puedas decir: Señor, hoy yo te quiero aceptar como mi Señor. Póngase de pie, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque hemos podido recordar, Señor, de tu sacrificio, de tu resurrección, Señor, de lo que nos has querido dejar en tu palabra, Señor, para escudriñar, para entender y aprender, Señor. Y Santo de Israel, esta mañana yo quiero, Señor amado, quiero pedirte que seas tú, Señor amado. Quiero suplicarte, Señor, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y una vez más, Señor, haciendo, Señor, retumbar tu voz en nuestros corazones. Tal vez, Señor, ha habido tiempo en nuestra vida en que hemos podido caminar bajo tu señorío. Pero tal vez ha pasado el tiempo, Señor, y hoy estamos caminando otra vez. Caminando haciendo lo que sentimos nosotros en nuestro corazón, que es nuestro querer. Pero queremos, Señor, esta mañana poder decirte, Señor amado, que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Entonces entenderemos que tú eres nuestro Señor. Entonces viviremos sabiendo que tú eres nuestro Señor. Gracias te doy por tu pueblo, Señor, por tus hijos que están esta mañana, Señor amado. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, los protejas, Señor. Padre, te pido que tú bendigas su entrar y su salir, Señor. Te suplico, bendiga, Señor, la obra de sus manos, Señor amado. Que haya provisión en sus casas, que no falte, Señor amado, el pan de cada día. Padre, te pido que tú les bendigas con salud y protección. Y te suplico que tú les bendigas con tu señorío, Señor amado. Padre, te pido que esta mañana seas tú bendiciendo, Señor, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo trae a tu casa, Señor. Trae con corazones agradecidos, reconociendo que es provisión de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.